95.5 FM. Recientemente el Instituto Nacional de Estadística publicó data vinculada a la pobreza y pobreza extrema y reveló que se había reducido la misma del 2010 al 2015 de 30,8 a 21,8. Esto implicaba 2.2 millones de peruanos que habían salido de esa condición y asimismo, en el mismo lapso, casi 1 millón de peruanos había salido de la pobreza extrema. Vamos a conversar sobre estas cifras con la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Paola Bustamante. Ministra, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Juan Carlos, ¿cómo estás? Bueno, me voy a poner del otro lado de la orilla. ¿Por qué tan poco? Bueno, cuando la pobreza es más, estamos llegando más al núcleo duro, es más complejo reducirla. Siempre hemos señalado que el crecimiento tiene que continuar en el país, pero además con una adecuada redistribución. Y uno de los temas clave que ha promovido y viene promoviendo el gobierno está vinculado con principalmente identificar y focalizar a quienes son los más pobres y llegar con oportunidades, con acceso a servicios. Los programas sociales, por ejemplo, uno de los temas que demuestra esta reducción, aun cuando pareciese que es poco, yo creo que más de una persona ha señalado, varios han señalado que es muy poco. Yo lo que diría es que en el contexto en el que nos hemos encontrado en el país, en el gobierno, siendo un país, uno de los pocos países que ha continuado creciendo, además aplicando una política redistributiva de manera importante, 2 millones de peruanos menos o que salen de la pobreza no es menor. Y además continúan las buenas noticias, ¿no? Yo no digo que uno tiene que ser triunfalista, pero creo que también es importante saber que con relación a la pobreza extrema estamos acercándonos a eliminar la pobreza extrema. ¿De qué magnitud es en este momento? Estamos en este momento en 4.1% de peruanos en situación de pobreza extrema. Esto implica en realidad cuando uno llega, más o menos, y cuando uno llega al 3%, como lo señala el Banco Mundial, quiere decir que el país erradicó la pobreza extrema. Aquí el reto no solamente es la medición de la pobreza en situación de cuánto, o teniendo en cuenta cuánto ingreso tiene o cuánto puede gastar, que es como actualmente se mide en nuestro país. Y por eso creo que es importante también compartir otras cifras, Juan Carlos, y que lo hemos conversado varias veces. No solamente debemos enfrascarnos en si son 2 millones, 1 millón de personas, cada vez hay menos extremo pobres en nuestro país, que esas son buenas noticias. La pregunta iba por el lado, cualquier beneficiario de Juntos, por ejemplo, ya no es considerado pobreza extrema. No, los beneficiarios de Juntos, pobreza vinculada con pobreza monetaria es un error, porque cuando hablamos de inclusión social hablamos de generación de oportunidades, y para tener oportunidades tienen que tener por lo menos acceso a servicios básicos. Y yo creo que ese es un tema que no hemos terminado de profundizar, de debatir, y que es clave en nuestro país. Y a veces hablamos con porcentajes y es responsabilidad nuestra, evidentemente, por no ser totalmente claros en ello. Pero yo quiero compartir algunas cifras vinculadas con agua. El otro día estábamos discutiendo cuánto se había incrementado el acceso a agua. Acabo de escuchar en un par de entrevistas anteriores, ¿no? Antes de tu programa, Juan Carlos, donde se decía hay que cerrar las brechas de infraestructura, hay que cerrar las brechas de acceso a servicios básicos. Pero ¿de cuántas personas estamos hablando que están en esa brecha que no tienen? Creo que es importante señalar que en el mundo rural, en el ámbito rural en nuestro país, en el 2011 habían más de 7.700.000 personas, peruanos y peruanas. En ese momento, en el 2011, 2.900.000 de estas 7.700.000 tenían acceso a agua. Al 2015, de estos 7.470.000, 4.800.000 tienen acceso a agua. O sea, se ha más que casi duplicado, ¿no?, la cifra de acceso a agua en ámbito rural. ¿Eso ha ocurrido porque se ha establecido políticas de agua en esa zona o porque había una migración hacia la ciudad de la población rural? No, yo te estoy dando dato rural. De la población si rural la población vigente urbana se fue a la rural o si la rural se mantuvo en la rural, es dato rural. ¿Sí? Entonces, quiere decir que de 7,5 millones de peruanos en promedio entre el 2011 y el 2015, en el 2011 solo 2,9 millones tenían agua y hoy día 4,8 tienen agua.
Eso no es menor, porque cuando una familia tiene agua, sus hijos tienen menos posibilidad de ser desnutridos crónicos. Claro. Tienen mayor oportunidad, además, de tener y producir. Cuando hablamos de una familia, un hogar, un comedor que no tiene acceso a agua, no tiene posibilidad de emprendimiento, porque lo primero es el agua segura. Un segundo tema que me parece fundamental vinculado con acceso a servicios es el de la luz. Seguimos con la misma población de peruanos y peruanas en ámbito rural, y en el 2011 4.9 millones tenía acceso a luz, hoy 5.8. La brecha que tenemos y que tiene el próximo gobierno que cerrar en agua, en luz, es clara. Ya hay número de peruanos. En el caso de agua son aproximadamente 3 millones de peruanos en ámbito rural que les falta agua, y esa es la tarea del próximo gobierno, si hablamos concretamente. Igualmente, con relación a luz, 5.8 millones de peruanos en ámbito rural tienen hoy día luz, y tenemos que todavía llegar a 2 millones más, 2 millones. La brecha con relación a telefonía se ha ido acortando, y la brecha para el próximo gobierno más o menos es de 1,5 millones que no tienen acceso a telefonía. Pero hemos hablado también del paquete integrado, Juan Carlos, y uno de los temas que me parece fundamental, 1,5 millones que no tienen acceso a telefonía. Pero hemos hablado también del paquete integrado, Juan Carlos, y uno de los temas que me parece fundamental compartir, además, es que en el ámbito rural los peruanos y las peruanas no tenían agua, saneamiento, luz y telefonía de manera simultánea. Y uno de los temas que hemos trabajado como política de gobierno es el combo. Es ahí donde hay luz tiene que haber agua, ahí donde hay agua y luz tiene que haber telefonía, tiene que haber saneamiento, tiene que existir. Y eso es parte de una política bastante concreta. Vemos, por ejemplo, el porcentaje de incremento en la brecha, y en el incremento en la brecha, si hablamos en términos de números, al 2011, el 12% de peruanos que vivían en ámbito rural tenían el paquete integrado, los 4 servicios que acabo de mencionar. Al 2015 son el 25%. Pero ¿de cuántos millones estamos hablando? De 7.729.000 peruanos que vivían en el mundo rural en el 2011, solo 1 millón tenía acceso al paquete de 4 servicios básicos. Solo 1 millón. Para el año 2015, con la data que acaba de sacar el INEI, 2 millones tienen acceso. O sea, se ha incrementado en 1 millón de peruanos con los 4 servicios. No es un tema menor, porque ¿esto qué significa? Significa concretamente que hemos tenido que coordinar focalización conjunta, articulación intersectorial, articulación intergubernamental, porque con fondos como el FONIE que le dieron al MIDIS, claro, pero le la decíamos inquietud de muchos es a la velocidad que se ha dado en este gobierno, que hace una buena velocidad. Nos vamos a demorar 20 años. Yo creo que uno de los temas fundamentales que ha pasado en este gobierno es que cada sector, por ejemplo, comenzando el gobierno, cada sector definía a dónde llegaba con el presupuesto que le tocaba. Uno de los temas clave es decir, bueno, estamos trabajando por la inclusión social, así que todos nos focalizamos también en ámbito rural. Entonces, todos los sectores nos focalizamos en ámbito rural. Eso no lo ha hecho ningún gobierno. Si estamos hablando del 2011, ¿sí? Estamos próximos al Bicentenario, y en ámbito rural solo 1 millón tenía el paquete integrado. Quiere decir que antes no se miró de esa manera. Entonces, una lección aprendida y una política clara que deje este gobierno es que tenemos que trabajar intersectorial, focalización conjunta, prioridad conjunta y entrar. Se duplicó. O sea, en 4 años. Aspirar que el 2021 haya 4 millones de Yo peruanos. creo que para el 2021 deberíamos aspirar avanzar en casi cerrar la brecha. ¿Por qué? Porque ya existen herramientas, existen documentos de política, existe experiencia, Juan Carlos. No ha sido fácil coordinar intersectorialmente y decir, bueno, acá hay 800 distritos, 1.200 distritos que están en el primer y segundo quintil de pobreza, y todos tenemos algo que hacer. Cuando hablamos de las redes que traza Energiminas para la luz o para la telefonía, ¿no?
no es llegar a cada pueblito, como podemos llegar con vivienda, como podemos llegar con programas sociales, es trazar las redes que permitan no solamente dotar de luz a la zona urbana o de agua, sino a la rural. Y aquí uno de los temas clave... el énfasis entonces va por ese lado, el énfasis más va, que por programas tipo Juntos, Pensión 65. No, el énfasis va por lo que acabo de señalar. Juntos, Pensión 65 llegan y nuevamente complementan la salida de la pobreza de la población, pero solos no hay manera. O sea, cuando nosotros hablamos de que tenemos que garantizar que las familias del programa Juntos salgan de la pobreza, tenemos que avanzar primero, que tengan servicios básicos. No bastarían juntazos. No, de ninguna manera. Juntos tiene que tener cada hogar, y hoy día, Juan Carlos, cuando visitamos un hogar de Juntos, vemos que esa misma familia hoy día tiene agua y saneamiento, tiene luz, ya tiene de repente telefonía o está por llegar, telefonía estamos en una cobertura bien importante, o está por llegar, digamos, el saneamiento. Pero el cómo se está armando, vamos y vemos a los adultos mayores, porque tú sabes que hacemos muchísimo trabajo de campo, y vamos a visitar al usuario de Pensión 65 y vemos si tiene agua, hace cuánto tiempo tiene, en qué momento, qué pasó, cuántas horas cargaba. Eso es trabajo intersectorial. Pero además no viajamos solos, Juan Carlos. Viajamos con algún colega ministro, por ejemplo, con Francisco Dumbler, que es con el que más viajo vinculado a agua, porque nos interesa que lleguen a ámbito rural, y hay una política muy fuerte de la revolución del agua que ha promovido este gobierno, implementado a través del ministro de Vivienda, el Ministerio de Vivienda. Pero también viajamos con la autoridad local y con el gobernador regional, porque cuando llegamos a la casa, ¿sí? Y yo creo que ese es otro tema fundamental que dejamos como política que ha implementado este gobierno. Aquí no se mide la meta en que cada sector cumplió un número de actividades y gasta tanto presupuesto. La meta o los resultados se ven en las personas. La señora adulto mayor, el niño pequeño que vive en tal comunidad, que además de tener de repente alimentación escolar cuando va al colegio, además de ser usuario del programa Juntos, hoy día tiene agua, saneamiento, tiene luz, tiene telefonía, tiene acceso a servicios. Su familia ya está entrando a un programa de generación de oportunidades económicas como es Jacuwiñay. No es que cada uno va a marcar su meta, es que los resultados tenemos que verlos en las personas. Cuando nosotros nos concentramos en las personas y vamos y vemos en ese hogar que de repente el hijito menor tiene un problema de salud, está el gobernador regional y le decimos: gobernador, este tema de salud es del gobierno regional, porque la salud está descentralizada, y toma nota. De repente se le está cayendo la casita y el alcalde toma nota. No es microgerencia, pero es lo que se tiene que hacer si queremos realmente no quedarnos en mi gobierno sacó más o sacó menos. Acá Ahora, lo que se trata es cuántos personas mejoran su vida, su calidad de vida. ¿Cómo es que mejor se deben preparar las autoridades regionales y locales que nos deben estar escuchando para que en adelante se sumen a este proyecto nacional de erradicación de la pobreza? Bueno, yo lo que quisiera también compartir, enfatizar servicios básicos. Todos los alcaldes y todos los gobernadores regionales pero tienen... luz y telefonía no depende de ellos. ¿O tienen algo que ver también? No, todos. ¿Por qué? Porque hay dos niveles. Por ejemplo, en el caso de FONIE, que nosotros financiamos agua, saneamiento, electrificación y telefonía, por ejemplo, los gobernadores y los alcaldes tenían la posibilidad de presentar proyectos para sus distritos. Ya, pero ¿cómo financia? No llego a entender eso. ¿Eso no es obra de la inversión privada, la telefonía y luz? Lógico, pero de repente lo que se hace es un gran proyecto y apoyar el trabajo a nivel de coordinación. Tendido de redes. Tendido de redes. Lo otro creo que también es importante, Juan Carlos, es que, y disculpen la expresión, pero a veces cuando uno mira un proyecto y mira la inversión privada, uno tiene que decir: mira, aquí te toca la zona urbana donde vas a ganar mucho, pero me tienes que conectar la zona rural también. Porque muchas veces los proyectos históricamente han pensado en lo urbano y lo rural es pesado, ¿no? Es algo así como nosotros coordinamos con el Banco de la Nación y el Banco de la Nación contrata una transportadora de valores porque no tiene agencia en determinada zona, y la transportadora le dice: sí, a mí me va bien si tú me das esta ruta donde hay buena pista y llego rápido, pero en el minuto que le digo tienes que ir al Braem como parte de tu paquete, entra la negociación, entra la discusión, entra realmente la competencia en el mercado, que es lo mismo con Jaliwarma. Entonces uno podría decir: es bien fácil encontrar proveedores en zona urbana donde hay pistas y es más difícil pero eso encontrar lo tiene que hacer el gobierno central. Pero eso lo tiene que hacer el gobierno central, pero también lo tenemos que ver con gobiernos regionales. Cuando hemos hablado, yo estaba en Madre de Dios la semana pasada 2 días,
2 días trabajando con el gobernador Otsuka, con todo su equipo regional y con alcaldes, visitando además zonas de Madre de Dios. Y uno de los temas que nos contaban, por ejemplo, nos decían, tenemos problemas para encontrar proveedores para entregar los cuadernos de trabajo de inicial y cumplir con que lleguen a tiempo antes del inicio de clase. Entonces le decíamos, bueno, efectivamente hay un problema de abastecimiento de proveedores que lleguen hasta allá. Pero le decíamos, pero Jaliwarma, ¿cómo está llegando a cada comunidad de Madre de Dios con alimentos? ¿Por qué no utilizamos esa sinergia y de repente le pueden proponer a algún proveedor que le puede interesar y le diga, mira, así como tú llegas a ese colegio porque saben la ruta, saben el costo y Jaliwarma lo tiene además contratado, ¿cómo sumamos? Y yo creo que es eso, Juan Carlos. Yo creo que cuando uno le dice, y tú me has preguntado algo, ¿qué hacemos con gobierno regional y local? Primero, en el país lo que muchas veces nos falta es trabajar la información y analizar la información, porque información hay. Entonces, ¿qué ha hecho el MIDIS? Yo soy gobernador regional de Apurímac y quiero electrificar y telefonizar, valga el barbarismo, toda mi región. Presenta un proyecto al Ministerio de Vivienda o al Ministerio de Energía y Minas, al Ministerio de Transportes. Y sale de acá 20 años. No, porque estamos no hay un ente que canalice esto. El MIDI no es un canalizador. No, lo que nosotros hacemos sí es, y eso lo saben mis colegas, y yo creo que ese es un valor agregado del ministerio, es que en ámbito rural, cuando un gobernador regional o un alcalde presenta un proyecto y dice, mira, con esto vamos a beneficiar a tanta población rural, suele venir al ministerio y suele conversarlo con nosotros, y nosotros lo que hacemos es también a la vez conversar con nuestros colegas ministros. Claro, ustedes miramos, fungen de operadores intrasectoriales, ¿no? Digamos que trabajamos, una de mis viceministras siempre dice, en el buen sentido de la palabra, nosotros trabajamos sensibilizando para los pobres, ¿no es cierto? Porque ese es nuestro trabajo, hacer que la vida de las personas que viven en ámbito rural, en la selva, en la sierra, donde se necesita que sean incluidos en todo sentido, nos toca hacer pues ese trabajo. Entonces nos sentamos a conversar y hay total receptividad. Yo creo que ese es otro tema que es importante. Nunca he recibido de ningún colega ministro, mira Paola, este es un tema de mi sector y yo me encargo de analizar. No, nos sentamos y mira, esto va a tener un impacto y mira cuánta gente se va a beneficiar y mira el desarrollo. Pero como lección para el futuro gobierno es que esta labor que cruza sectores y cruza ámbitos productivos, la centralice un ministerio, ¿no? Tiene que darse. Que sea el MIDI, pues. Uno tiene que darse, obviamente el ministerio está cumpliendo ese rol hoy día, ¿no? Y creo que es el rol que toca en adelante. Y el gobierno regional presenta el proyecto. El proyecto no lo puede financiar él. No, el gobierno regional presenta el proyecto. Mira, acabo de conversar ayer con el ministro Dumla, ¿no es cierto? Algo bien concreto. En Madre de Dios tenemos un problema de agua y es necesario mirar. Entonces me dice, mira, estoy mirando, hay un proyecto ahí bien importante, bien grande. ¿Cuánta gente? Mira, nosotros hemos estado en campo, hemos encontrado esta situación. ¿Cómo hacemos para revertir en el tiempo que nos toca como gobierno todavía? Porque también tiene que ver con cómo se presenta la información, si llegan los proyectos bien hechos, a veces se devuelven. Pero ahí, por ejemplo, ¿qué hizo el ministerio en Madre de Dios específicamente? En el 2014, Madre de Dios no había presentado ningún proyecto. Y lo que hicimos fue que vaya un equipo del ministerio financiado por FONIE para ayudarlos a elaborar los proyectos que permitan luego apalancar una inversión de los sectores. ¿Qué cosa es FONIE? FONIE es el Fondo para la Inclusión Económica en Áreas Rurales. Ha manejado 1.330 millones y ha contribuido concretamente a articular los sectores, vivienda, transportes, energía, para cerrar la brecha y avanzar. Depende de MIDIS, ¿no? Y hay excelentes resultados porque vemos que vamos cerrando brecha. ¿Qué tenemos en adelante? Es complicado porque en el SNIP todavía no tenemos una evaluación del combo completo. Entonces lo que hacemos es, analizamos el distrito, vemos que tiene 2 servicios, le falta 2 y trabajamos en ese sentido con ellos. Entonces yo creo que más allá de analizar, que es bueno analizar además, pero si tú o yo o tu gobierno o mi gobierno hizo más o hizo menos, yo creo que lo que tenemos que discutir y analizar es cómo hacemos. No, claro, que estas 5 millones, esas 3 millones, esas 4 millones de personas que viven en ámbito rural, que los limeños no solemos mirar, que la zona urbana no suele mirar, cómo entran a la agenda pública, política, que continúe con ese trabajo. No hay forma, y siempre decimos cuando viajamos al interior del país, no hay forma que logremos inclusión social desde el gobierno central.
La inclusión social se logra trabajando con gobiernos locales y con gobiernos regionales. Y Juan Carlos, tú me hiciste una pregunta bien concreta. ¿Qué hacemos para que ellos se involucren? Están involucrados, Juan Carlos. Tengo a todos los gobernadores regionales involucrados en el tema de desnutrición, anemia, entrega oportuna de materiales, entrega oportuna de insumos para salud, que corresponden además por competencia descentralizada. Tenemos a más de 620 alcaldes de los más pobres de todo el Perú comprometidos en implementar resultados en la gente en función al ciclo de vida. En junio se va a hacer la premiación de sello municipal. Han sido 8 meses de asistencia técnica a los alcaldes y los más pobres. Exitosa. Asistencia técnica para que ellos logren ¿qué? Por ejemplo, que el niño más pequeño apenas nace, en los primeros 30 días inicie su trámite para documento de identidad y en menos de 12 meses tenga su documento de identidad. Eso es clave para tener CIS y eso lo están haciendo nuestros alcaldes. ¿Este premio se va a dar cuándo? A fines de junio. Sería bueno ejemplificar luego ante la opinión pública el caso de un distrito o de una provincia o de una comunidad de distritos que hayan hecho un trabajo eficaz y eficiente superlativo. Tienen que ver con agua y mira, te cuento que no es uno. Nosotros invitamos a 1.200 alcaldes, los más pobres del Perú, primer y segundo quintil, se inscribieron 620 y estoy segura, ¿sí? Porque estamos haciendo un análisis que esperamos que más o menos 400, ¿no? Pasen de 300 a 400, reciban este reconocimiento, esta premiación, porque además, ¿sabes qué es lo interesante, Juan Carlos? Se han inscrito en este premio sello municipal Incluir para Crecer, solo con el compromiso de que el Ministerio y otras entidades como RENIEC, como el Banco de la Nación, van a apoyarlos y darles asistencia técnica para mejorar la calidad de vida de la gente. No un solo asistencia técnica. Entonces, estamos mejorando el tema de la entrega de documentos de identidad primero, más cercanamente al nacimiento. En segundo lugar, hoy día esos alcaldes tienen un padrón nominal. ¿Qué cosa es eso? Tienen la lista de todos los niños pequeños del distrito, nominalmente qué edad tienen y vinculado con salud, cómo le van haciendo seguimiento. Esos alcaldes están preocupados porque en sus distritos haya un punto del Banco de la Nación. Estamos trabajando educación financiera, estamos trabajando inclusión financiera con esos alcaldes. Estamos trabajando que esos alcaldes movilicen a los adolescentes para brindarles información en, por ejemplo, prevención del embarazo adolescente, generar espacios útiles para los adolescentes y que no estén en la calle, ¿sí? Y con adultos mayores, todos los alcaldes están trabajando saberes productivos. Entonces tú ves a los alcaldes totalmente comprometidos y tú dices, esto es una revolución con los alcaldes. ¿Y qué estamos haciendo? Claro, el alcalde, ¿cómo sabe que tiene esa brecha? Midis está generando y le está dando información a los alcaldes. Dice, mira, tú tienes tantos niños y tantos no tienen DNI. Tú tienes tantos niños y pasa esto. Tienes tantos adolescentes y no estás haciendo nada. Estamos solo para cerrar en sello municipal, uno de los temas más importantes que hemos logrado en el marco de primera infancia, de todos los compromisos que tienen, es que cada alcalde implemente un espacio público de juego para menores de 5 años. Y estamos ya inaugurando, y lo han hecho con sus recursos, Juan Carlos, sin pedirle dinero a nadie. Hay 3 gobernadores regionales que también vamos a reconocer porque se han comprometido con sus alcaldes y les están financiando, pero esos niños no tenían dónde jugar, tenían que jugar en la tierra y en las piedras. Hoy día tienen espacios de juego para desarrollarse, para compartir, para interactuar con los padres. Entonces hay un trabajo fuerte. Los alcaldes y los gobernadores también están trabajando por implementar resultados en las personas, trabajar oportunidades, reducir pobreza y centrarnos sobre todo en lograr mayor inclusión en nuestro país. Muy bien, ministra, muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Ministra Paola Bustamante, de Desarrollo e Inclusión Social, ha estado aquí en nuestros estudios. Vamos a una pausa y regresamos para conversar con Elmer Cuba, el flamante